Bueno, aquí estamos de nuevo para nuestra segunda reflexión sobre el libro de los Efesios, la carta de Pablo a los Efesios. Y hoy vamos a ver capítulo 1, versículos 3 al 14. Hemos puesto aquí una invitación para alabar a Dios, porque en realidad lo que encontramos en esta sección de Efesios es una invitación del apóstol Pablo para que alabemos a Dios, para que el nombre de Dios sea bendito. La carta empieza eh, con la expresión bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, bendito sea Dios. Eh, Hay que tomar en cuenta que los israelitas, particularmente en los salmos, alababan a Dios contando las maravillas que Dios había hecho, las maravillas en su creación, las obras de Dios a través de la historia y especialmente a favor del pueblo de Israel. Ellos particularmente recordaban su liberación de Egipto. A Dios se le alaba por lo que hace, por lo que es, por cómo se manifiesta, por las obras que presenta. Ahora, ¿cómo nos invita el apóstol Pablo ahora a alabar el nombre de Dios en este texto? Bueno, este texto habla de todas las bendiciones espirituales. ¿Por qué vamos a alabar a Dios? ¿Por qué debemos alabar a Dios? Bueno, porque Él nos ha bendecido, Él ha obrado y nos ha bendecido de todas maneras. Ahora, bendiciones espirituales en los lugares celestiales. ¿Qué quiere decir eso? Lo primero que tenemos que hacer, o la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿me bendijo o nos bendijo? El apóstol Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre celestial, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Nosotros vivimos en una sociedad un tanto individualista y siempre pensamos en las bendiciones para mí, ¿no? Dios me bendijo. ¿Qué hizo Dios para mí? Y es cierto, Dios hace muchas cosas maravillosas para cada uno de nosotros individualmente. Dios me bendice, Dios te bendice. Pero la idea no es solamente que Dios me ha bendecido individualmente, sino que Dios nos ha bendecido como pueblo, como comunidad, como grupo de personas, de creyentes. Dios nos bendice como iglesia. La iglesia es una comunidad de fe. Como pueblo de Dios, como nueva familia de Dios, Dios nos bendice. Y la otra pregunta interesante es, bendiciones espirituales, ¿qué quiere decir? ¿Bendiciones intangibles? ¿O quiere decir bendiciones que vienen del Espíritu Santo, originadas por el Espíritu Santo? Aquí hay una confusión porque muchas personas piensan que las bendiciones espirituales pues son cosas que pasan subjetivamente, bendiciones que son de naturaleza pues invisible, intangible, y que no tienen nada que ver con nuestra estancia aquí en la tierra. Bueno, en realidad para Pablo, bendiciones espirituales son bendiciones que vienen de arriba, que vienen de Dios, que vienen del Espíritu Santo y que no excluyen nuestra actividad, nuestra presencia y lo que Dios hace con nosotros estando aquí en la tierra, en el cielo o en la tierra. No, estas bendiciones no son para que un día de estos nosotros digamos, bueno, pues ya me morí y pues voy a ir al cielo y voy a estar allá en el cielo y voy a recibir todas las bendiciones espirituales. No, estas bendiciones de las que habla el apóstol Pablo son bendiciones para que las vivamos y las experimentemos precisamente desde ahora, desde aquí y aquí en la tierra. Ahora, ah, estas bendiciones vienen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primero, el Padre Celestial en la eternidad, más allá del tiempo, más allá del espacio, más allá de la tierra, el Padre Celestial en la eternidad, ¿qué hizo? ¿Qué bendición nos dio? Primero que todo, nos escogió en Cristo, nos escogió en Cristo. La frase en Cristo es muy importante porque fue a través de Él, por medio de Cristo, fuimos escogidos en Cristo y también nos predestinó mediante Jesucristo. Predestinar quiere decir nos ordenó, nos
puso en el camino, ah, tiene que ver con una vocación que Dios nos dio, lo mismo que el hecho de que nos escogió, es la vocación que Dios nos dio. Ha habido mucha confusión en el mundo religioso. Hay personas que piensan que Dios escogió a unos para salvarlos y a otros arbitrariamente los escogió para condenarlos, porque pues Dios es Dios y hace lo que quiere. Y entonces a unos los escogió para salvarlos y a otros los escogió para condenarlos. A unos los predestinó para salvarlos y a otros los predestinó para condenarlos. Esa no es la idea de este verso. Esa idea es una idea muy posterior al pensamiento del apóstol Pablo, a la época pues de la iglesia del Nuevo Testamento. Esa idea pues surgió por allá desde Agustín y después se mutó y se hizo pues más predominante con Calvino. Uh, y es la idea de que unos son salvos y otros son desde la eternidad condenados. No, la idea del apóstol Pablo es que Dios, por medio de Jesucristo, el hombre que nos representa, el ser humano que ah, eh, en quien se realizan los planes y las promesas de Dios y en el cual nosotros participamos, en Jesucristo, nosotros fuimos a se nos dio pues esta vocación. ¿Cuál es la vocación? ¿Para qué nos escogió? ¿Para qué nos predestinó? Bueno, Dios nos escogió para ser santos y sin mancha. Y ya veíamos que ser santos quiere decir ser apartados, ser separados, ser consagrados para Dios. Dios nos escogió para que fuéramos para Él, para que sirviéramos en su obra, en su servicio y para que fuéramos pues sin contaminación. Dios nos escogió para ser adoptados hijos suyos, un gran privilegio. En la antigüedad se hablaba de los hijos de Dios, especialmente de las personas muy importantes, los reyes eran hijos de Dios, ¿no? Ah, pero en Cristo todos nosotros somos escogidos y fuimos planeados, ¿no? Para que fuéramos parte de la familia de Dios, para que fuéramos hijos de la deidad. ¿Con qué propósito? Bueno, para la alabanza de la gloria de su gracia. Es la primera vez que en esta sección aparece esa frase. Todo sucede para que Dios sea glorificado. Sí es cierto que somos bendecidos, sí es cierto que somos salvos, sí es cierto que tenemos gozo y alegría en nuestro corazón, pero el propósito final, el propósito último de todo es la alabanza y la gloria de Dios que creó todas las cosas. Bien, ahora, el Padre en la eternidad, ¿qué hizo? Planeó, dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. O sea, Dios tenía un proyecto, tenía un plan anterior desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué más hizo Dios? Dios en su debido tiempo, a través de Jesucristo, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, es decir, el secreto. Dios a través de los años había estado revelando y había estado eh, encaminando a su pueblo hacia una meta, pero había un secreto, había una parte de esa voluntad que todavía no estaba completamente revelada. Bueno, a través de Jesucristo, el secreto de Dios, esa parte del plan de Dios que no estaba totalmente conocida, pues se nos dio a conocer. ¿Cuál es ese secreto? Bueno, ese secreto es que ah, eh, tanto judíos como gentiles ah, venimos a ser reconciliados y venimos a ser un solo pueblo, un solo hombre, diría el apóstol Pablo luego, a una gran nación, y que en Cristo todas las cosas en el cielo y en la tierra van a ser reunificadas y van a ser eh, puestas bajo la autoridad de Jesucristo. Ahora, ¿para qué? ¿Eso para qué? Bueno, es para que nosotros tengamos sabiduría y discernimiento. Así dice el versículo 8, ¿verdad? Que Dios nos dio todo este discernimiento y esta sabiduría. Cuando conocemos el proyecto de Dios, el plan de Dios, cuando conocemos el secreto de Dios, podemos participar de la sabiduría de Dios y de su discernimiento, ¿no? ¿Con qué propósito? Capítulo 3 de Efesios, versículos 10 al 11, dice que por medio de la iglesia la multiforme sabiduría de Dios se da a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales
en Cristo Jesús. Entonces, Dios nos dio a conocer, nos dio ese discernimiento y esa sabiduría para que se dé a conocer, para que la grandeza de Dios y la sabiduría de Dios se pueda conocer a todos los niveles. ¿Para qué más? Bueno, en versículo 10 dice que todo eso es para una buena administración, ¿no? Cristo es el nuevo administrador, Cristo es el que ahora gobierna y la administración del tiempo presente no representa eh, el ideal de lo que Dios desea para su creación. Entonces, Efesios nos habla de que el plan de Dios es que venga esta nueva y buena administración. Ah, eso el Padre. El Hijo. ¿Qué hizo el Hijo? El Hijo es el que se encarna en la historia, el que toma un cuerpo como nosotros. El Hijo es el que vive la realidad cotidiana que nosotros vivimos en la tierra. Entonces, por medio del Hijo, nosotros tenemos redención mediante su sangre. Redención quiere decir liberación. Hemos sido salvados y liberados, hemos sido redimidos, hemos sido comprados mediante la sangre de Jesucristo, una sangre real, una sangre histórica, sangre que efectivamente se derramó en el Monte Calvario cuando Jesús fue crucificado. ¿Con qué propósito? Para obtener el perdón de los pecados. En Cristo nosotros tenemos el perdón de los pecados, ¿no? Ah, ¿para qué? Para que llegáramos a ser herencia. Es bien importante. Para que llegáramos a ser una herencia de Dios. El versículo 11. Algunas versiones dicen que para que tuviéramos una herencia y algunas personas pueden concluir y decir, bueno, pues es que Dios tiene preparado para nosotros un lugar allá en el cielo, una mansión en el cielo y entonces esa es la herencia que Dios tiene preparada para nosotros. Sin embargo, la forma en que este texto está escrito y algunas versiones la traducen así, es que Dios quiso que nosotros fuéramos una herencia. Eso no es nada nuevo, porque ya Deuteronomio, capítulo 4, versículo 20, ah, ha dicho del pueblo de Israel, pero a ustedes el Señor los ha tomado y los ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que fueran pueblo de su heredad. ¿Para qué sacó Dios a los israelitas de Egipto? Para que se convirtieran un pueblo suyo, para que fueran pueblo de su heredad, como lo son ahora. Esas mismas ideas vuelven a repetirse en el capítulo 9, versículo 26, el 29 y en el 32, 9. Ahora, Tito, capítulo 2, en el Nuevo Testamento, Tito capítulo 2, versículo 14, dice que Jesús, Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Ven, es bien claro. Dios quiere que nosotros seamos su pueblo, su familia especial, su nación. Y para eso Cristo murió y derramó su sangre para redimirnos y hacernos esa herencia de Dios, hacernos ese pueblo nuevo de Dios. Ahora, eso es parte de esa gran historia. El apóstol Pablo conoce la historia del pueblo de Israel, ¿no? Tenemos en esa gran historia, en primer lugar, ah, el primer éxodo que llamamos, que fue cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto, los liberó de una esclavitud social, política, económica, y los llevó a una tierra prometida. Pero detrás de ese nuevo éxodo estaba la visión de Dios de una liberación más radical, más completa. El pueblo de Israel fue liberado de Egipto, pero muy pronto cayó otra vez en la apostasía. Ah, sí, salieron de las garras del emperador egipcio, del faraón egipcio, pero en su mente ellos siguieron siendo los mismos esclavos y querían volver otra vez a Egipto y querían volver a estar ahí con el sistema y los dioses egipcios, ¿no? Ah, no dice la Biblia que ese primer éxodo fuera o incluyera la redención de los pecados del pueblo de Israel,
Por supuesto que sí. Los israelitas, al llegar a Egipto, eh, allá años atrás, cuando José trajo a su familia, trajo a Jacob y a todos sus hermanos y los trajo a Egipto, y José era entonces el gobernador de Egipto y gozaba de muchos privilegios, y pues se puso a la familia en un terreno muy bueno y ellos se acomodaron. Muy pronto el pueblo de Israel empezó a acomodarse a las riquezas de Egipto, a las comodidades de Egipto, a eh, disfrutar pues el sistema de Egipto y a mezclarse con la idolatría de Egipto, ¿no? Con los dioses de Egipto, aquellos grandes edificios, aquellas grandes construcciones, el gran ejército de Faraón. Todas esas cosas eran impresionantes y el pueblo de Israel empezó a caer en la trampa de admirar y confiar y de alguna manera pensar que ese poder terrenal de Egipto era lo máximo que había. Y viene la apostasía, ¿no? Cuando Dios libera al pueblo de Israel de Egipto, pues implica el perdón de todas esas generaciones pasadas, de todo ese pecado. Pero sobre todo, Egipto mismo es una manifestación del pecado, de la esclavitud. El faraón arbitrariamente e injustamente genera su riqueza con el trabajo injusto, ¿no? De los esclavos, con el sudor y con el esfuerzo, con la muerte, con el sacrificio de los esclavos que construyen su imperio, ¿no? Pero Dios llega el momento en que dice, este no es mi plan. Yo no estoy pensando en que se construyan Egiptos en todas partes, yo no estoy pensando en que unos conviertan a otras personas en esclavos y los abusen. Mi mente, mi idea, mi plan es diferente para la creación que yo hice, ¿verdad? Para los seres humanos. Entonces, liberó a Dios a los israelitas de Egipto. Pero los israelitas volvieron a caer, volvieron a apostatar. Ah, Saliendo de Egipto querían regresar. Cuando llegaron a la tierra prometida y tomaron la tierra prometida, una generación más tarde ya estaban mirando alrededor y estaban viendo las naciones y ay, que queremos copiar las costumbres de estas naciones y que estas naciones tienen reyes que son más fuertes que nosotros y que tienen más prosperidad que nosotros y nosotros podemos ser igual. Y que en consecuencia, por esa apostasía, el pueblo de Israel volvió al cautiverio en Babilonia, volvió otra vez al exilio allá en Babilonia por 70 años. 70 años que Daniel va a decir, no, son 70 años de 70 semanas, son 490 años, ¿no? Y en realidad, cuando Cristo vino, todavía el pueblo de Israel no gozaba de completa libertad y no gozaba de las promesas que Dios había hecho porque permanecían en cautiverio. Entonces Jesús nos habla de un segundo éxodo, o la Biblia nos habla de un segundo éxodo, una segunda liberación más completa, más radical en el cumplimiento del tiempo. Eh, lo que impedía que el pueblo de Israel lograra esa salvación, esa liberación, era el pecado, ¿no? Bueno, para poder lograr el propósito final de Dios, para que la humanidad pueda llegar a gozar de esa nueva administración y ser realmente una humanidad unida y próspera, se necesita el perdón de los pecados. Y eso es lo que Jesús hace en la cruz, obtiene el perdón de los pecados. Mientras tanto, aquí estamos en esta generación presente que está, que está pasando a esperas o con miras a el cumplimiento de una nueva realidad, de una nueva creación que ya empezó desde el momento en que Jesús resucitó de los muertos. Ese es el contexto en el cual el apóstol Pablo escribe estas cosas. Ahora, el Espíritu Santo en el presente. Somos sellados por el Espíritu Santo, dice el versículo 13. El Espíritu Santo es la garantía de que esa herencia le pertenece a Dios y que va a lograr la redención total. No solamente el Espíritu Santo es la garantía, sino que vemos que el Espíritu Santo también es la fuerza, es la vida, es la vitalidad, es
la motivación, el amor, es la presencia de Dios, ¿verdad?, en nosotros para llegar al cumplimiento final de ese propósito de Dios, ¿no? Cuál es el propósito? ¿Cuál es la voluntad final de Dios? Bueno, la redención final de la posesión adquirida. Todavía, todavía no gozamos de una redención total y final. Todavía vivimos en un cuerpo que está sujeto a la muerte, al sufrimiento, a la enfermedad, al envejecimiento, ¿no? Todavía vivimos en esta transición entre la época vieja o la creación vieja y la nueva creación que ya vino, ya se hizo presente a través del Espíritu Santo desde la resurrección de Jesús, pero que esperamos la resurrección de nuestro cuerpo para que el pueblo completo de Dios, totalmente redimido, logre ese propósito final de Dios. Entonces, mientras tanto, somos sellados con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo garantiza que esa es una realidad y el Espíritu Santo nos da la fuerza y la energía para continuar. ¿Todo esto para qué? Bueno, para alabanza de la gloria de nuestro Dios. Lo repite de nuevo el apóstol Pablo aquí. Ahora, en el capítulo 4, versículo 1 al 3, leemos: por eso os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí habla de la unidad, habla de la santidad. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, ah, ¿por qué debemos luchar por la unidad de la iglesia? Y la unidad de la iglesia no es decir, bueno, aquí este grupito que somos, vamos a mantenernos uniditos. No, la unidad de la iglesia es la capacidad de mostrar el poder reconciliador de Dios, ¿no? Acuérdese que para el apóstol Pablo la unidad de la iglesia implica la unidad de los judíos y gentiles, dos razas, dos pueblos, dos naciones, dos etnias que chocaban en ese mundo, que mostraban la desigualdad en ese mundo, y el propósito de Dios es en la iglesia juntar gentiles y judíos, pero no solamente judíos y gentiles, juntar en la iglesia también esclavos y libres y ricos y pobres y jóvenes y viejos y hombres y mujeres y personas de todas las etnias y de todos los colores, juntarlos todos en la iglesia para que el mundo pueda ver la sabiduría de Dios, el propósito de Dios, para que los principados en los lugares celestiales puedan ver la multiforme sabiduría de Dios. Entonces, esa es nuestra vocación. Para eso Dios nos bendijo, para eso fuimos escogidos, para eso fuimos predestinados, para eso fuimos redimidos, para eso fuimos convertidos en una nueva nación, para eso se nos dio a conocer el misterio de la voluntad de Dios, para eso fuimos bendecidos con toda sabiduría y discernimiento. ¿Para qué? Para que podamos vivir y hacer realidad ese sueño de Dios. Sueño, bueno, ese amor de Dios, ese propósito que Dios tenía con mucho amor, pero que para Dios es una realidad. Entonces nosotros somos parte de esa vocación que Dios nos ha dado, ¿no? Ahora, ah, para finalizar, ¿cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es reunir todas las cosas en una creación nueva, bajo la administración buena de Cristo. Mientras las cosas no estén sujetas a Jesucristo, las cosas no marchan bien. Entonces el propósito de Dios es reunir todas las cosas bajo la administración de Jesucristo. Reunir gentiles y judíos con todos los pueblos de la tierra. Y estos son llamados a ser una humanidad nueva. No el ser humano de toda la vida, no el ser humano con sus prejuicios, con sus envidias, con sus celos, con sus competencias, con sus patrones eh, formulados por el deseo de poder y de riqueza. No,
una humanidad diferente, radicalmente diferente, una humanidad nueva, unida, una familia, un pueblo de Dios, para alabanza de la gloria de Dios en la nueva creación. Estas cosas, hermanos, deben impulsarnos a alabarle a Dios y deben impulsarnos a proclamar y a encarnar aquí y ahora la buena noticia de su sabiduría. Está bien que alabemos, está bien que cantemos, está bien que le demos gloria a Dios con nuestra boca, pero no es suficiente. Debemos darle gloria a Dios cada vez que tenemos la oportunidad, alabarlo, glorificarlo, ¿verdad? Por lo que Él ha hecho, por las bendiciones que nos ha dado, pero debemos también anunciarlo, proclamarlo, darlo a conocer, que otros sepan qué es lo que Dios hace, lo que ha hecho, su voluntad, cuál es su propósito final, para que salgan del el engaño y la ilusión que el mundo ofrece, ¿no? Debemos proclamarlo. Pero no basta con proclamarlo solamente con los labios, con palabras, con mensajes. Tenemos que vivirlo, porque la gente en el mundo tiene que ver cómo es que es esto en realidad. Una cosa es hablar y anunciar y decir qué bonitas son las cosas con Dios, y otra cosa es que la gente pueda ver la diferencia en nuestras comunidades. Es una tragedia cuando uno va y ve que hay iglesias separadas, iglesias divididas por una u otra razón, a veces divididas por color, por raza, iglesias de blancos, iglesias de negros, iglesias de latinos, iglesias de gente con más o menos más dinero, iglesias con gente más pobre. Es decir, la iglesia sigue reflejando los patrones del mundo, no está reflejando el propósito final de Dios. Entonces, nuestro reto es alabar a Dios con, con nuestros cantos, con nuestras oraciones, con nuestra proclamación del Evangelio, pero sobre todo con nuestra práctica de la verdad de Dios.